El auditorio estaba lleno de aplausos y flashes de móviles cuando Javier se acercó con esa sonrisa que yo conocía demasiado bien. La que usaba para cerrar negocios o convencer a inversores. Me tendió un sobre blanco. Discreto. Como si fuera una felicitación más por la graduación de Alejandro. Fírmalos cuando puedas. ¿Cariño? Murmuró lo suficientemente bajo para que solo yo oyera. Mientras nuestro hijo bajaba del escenario con la toga ondeando. En ese instante, con cientos de ojos sobre nosotros, sentí como el mundo se contraía a ese papel, demanda de divorcio. Custodia compartida. Reparto de bienes. Me había humillado en el día que debería haber sido el triunfo de nuestra familia. Has elegido el momento perfecto para recordarme que no valgo nada a tus ojos. Le dije en voz baja. Sin alterar la expresión para las fotos que nos pedían. Sus ojos brillaron con esa satisfacción fría que había visto crecer en los últimos años. La de quien sabe que ha ganado antes de que el otro juegue. Pero él no sabía que yo llevaba meses preparándome para esto. Observando cada movimiento suyo como quien estudia un tablero de ajedrez antes de sacrificar la reina. No grité. No lloré. Sonreí para la cámara mientras Alejandro se acercaba a abrazarnos a ambos. Ajeno todavía al veneno que ya corría por nuestras venas. En ese abrazo familiar falso. Pensé, si el silencio me ha traído hasta aquí. Quizás el silencio sea también el arma. Los días siguientes fueron un ejercicio de contención que me sorprendió incluso a mí misma. Javier se mudó al apartamento de la Castellana que habíamos comprado como inversión. El mismo donde llevaba meses instalando a su amante. Una abogada 20 años más joven que él. Con esa ambición que yo reconocí inmediatamente porque alguna vez la tuve. No era una chica tonta, era lista. ¿Calculadora? Y eso la hacía peligrosa. Me dejó la casa de las Rozas. La de las hipotecas y los recuerdos. Pensando que me había dejado con las migajas. Yo no discutí la custodia inicial. Dejé que Alejandro pasara fines de semana con su padre. Escuchando sus excusas sobre necesitar espacio y de errores que cometen los hombres. Mi hijo volvía confuso. Con preguntas que yo respondía con calma neutra, papá y yo tenemos diferencias. Pero te queremos igual. Por dentro. Cada palabra era un clavo más en el ataúd que estaba construyendo. Empecé a observar. No con rabia ciega. Sino con esa frialdad que nace cuando el dolor se convierte en hábito. Seguí sus rutinas, las reuniones en la empresa familiar de construcción que dirigía. Las cenas de negocios que terminaban en el apartamento. Las transferencias bancarias disfrazadas de gastos corporativos. Descubrí que no era solo infidelidad, era desvío de fondos. Pequeñas cantidades que sumaban cientos de miles. Canalizadas hacia cuentas offshore para proteger el patrimonio en caso de divorcio. Inteligente. Sí. Pero previsible. Me preguntaba por las noches si valía la pena. Si dejarlo ganar. Firmar y desaparecer con mi parte. No sería la opción más limpia. Después de 22 años levantando esa empresa juntos. Criando a Alejandro mientras él cerraba contratos en Dubái o Miami. ¿Merecía la pena ensuciarme las manos? Pero luego recordaba su mirada en la graduación, la certeza de que yo me rompería en silencio. Como siempre había hecho. Y algo dentro de mí. Esa parte que había aprendido a callar para mantener la paz. Empezó a susurrar que el silencio no salva a nadie. Ni siquiera a una misma. Contacté discretamente con un detective privado recomendado por una amiga divorciada. No para fotos comprometedores, eso era demasiado burdo para Javier. Sino para rastrear el dinero. Las primeras semanas no dormí pensando en el coste moral. Estaba invadiendo su privacidad como él había invadido la mía. Pero cada informe que llegaba confirmaba lo que sospechaba, había estado planeando esto desde hacía 2 años. Cuando conoció a Elena en un congreso en Barcelona. Elena no era una aventura pasajera.
Era su socio en el futuro que me excluía. Joven. Sí. Pero con contactos en la administración que facilitaban licencias de obra dudosas. Juntos estaban inflando facturas para sacar dinero limpio. Yo tenía pruebas. Pero aún no las usaría. Primero necesitaba que confiaran en que yo era la esposa resignada. La que prioriza la estabilidad del niño. Alejandro empezó a notar las grietas. Papá dice que tú no quieres hablar de dinero. Que complicas todo. Me comentó una tarde mientras cenábamos solos. Sentí una punzada, Javier ya estaba sembrando dudas en nuestro hijo. Tu padre siempre ha sido bueno convenciendo. Respondí con calma. Pero las cosas no son tan simples. No añadí más. Dejar que las dudas crecieran solas era mejor que cualquier explicación. Por las noches. Sola en la casa demasiado grande. Me repetía que aún podía parar. Que denunciarlo significaría destruir también parte de la vida de Alejandro. El legado familiar. Pero luego pensaba en cómo Javier me había reducido a un obstáculo en su nuevo plan de vida. Y la duda se convertía en certeza fría, si no actuaba. Él ganaría por completo. Y yo no estaba dispuesta a ser la mujer que desaparece en silencio. El primer paso real lo di un mes después de la graduación. Una llamada anónima a Hacienda. Solo una pista sobre irregularidades en una empresa constructora madrileña. Nada que me señalara directamente. Solo una semilla. La investigación de Hacienda empezó despacio. Como todo en este país, papeleo. Citas. Inspecciones rutinarias. Javier lo mencionó una noche que vino a recoger a Alejandro. Con ese tono de fastidio controlado que usaba cuando algo amenazaba su agenda. Problemas burocráticos. Nada serio. Dijo restándole importancia. Yo asentí. Ofreciéndole un café que no aceptó. En sus ojos vi la primera sombra de inquietud. Y sentí un placer oscuro que inmediatamente me avergonzó. Porque el placer era real. Por primera vez en meses. Tenía control sobre algo que él valoraba más que a mí, su reputación impecable. El apellido que había convertido en sinónimo de éxito en el sector. Pero también empecé a notar el coste. Las noches en vela revisando documentos robados. El miedo constante a que descubrieran mi implicación. Me repetía que era justicia. Pero sonaba a excusa. Elena empezó a aparecer más en las conversaciones de Alejandro. Papá dice que Elena es como una tía para mí. Comentó mi hijo una vez. Y sentí como la rabia subía hasta la garganta. No era celos por ella, eso habría sido demasiado humano. Sino por cómo estaban reescribiendo nuestra historia familiar sin consultarme. Javier siempre había sido maestro en eso, presentar sus decisiones como inevitables. Como lo mejor para todos. Decidí acercarme. No con confrontación. Sino con esa amabilidad venenosa que había aprendido de años en cenas de empresa. Invité a Javier a una reunión familiar para discutir el cumpleaños de Alejandro. Vino solo. Sin Elena, señal de que aún mantenía las apariencias. Durante la cena hablé de números, la universidad en Inglaterra que nuestro hijo quería. Los costes. La necesidad de planificación. Vi cómo calculaba. Cómo empezaba a ver que yo no era la mujer rota que esperaba. Has cambiado. Dijo al despedirse. Con una mezcla de admiración y sospecha. Siempre fuiste fuerte. Respondí. Solo que ahora lo demuestro. Las inspecciones de Hacienda se intensificaron. Aparecieron requerimientos de documentación antigua. Facturas que Javier había perdido. Él contrató al mejor abogado fiscalista de Madrid. El mismo que usaba para sus clientes dudosos. Empezó a pasar menos tiempo con Elena. Más en la oficina hasta altas horas. Alejandro notaba su estrés, papá está irritable. Dice que el trabajo lo mata.
Yo seguía alimentando la investigación con gotas precisas, copias de correos internos. Transferencias que alguien enviaba anónimamente. Cada vez que lo hacía, sentía una erosión interna. Me miraba al espejo y veía a una mujer que justificaba medios con fines. Que se estaba convirtiendo en lo que odiaba, alguien capaz de manipular desde las sombras. Una noche, después de enviar otro paquete anónimo, vomité en el baño. No de arrepentimiento exactamente, sino de la conciencia de que ya no podía parar. Había cruzado una línea invisible, la venganza ya no era opción. Era necesidad. Porque si paraba ahora, Javier se recuperaría. Aprendería. Y yo quedaría como la que intentó y falló. Elena cometió el primer error. Llamó a casa buscando a Javier, pensando que yo no contestaría. Dile que revise el correo de la licencia del proyecto de Valencia, dijo con voz profesional. Colgué y busqué esa licencia, estaba inflada un 30%. Con sobrecostes que iban a cuentas personales. Perfecto. Contacté con un periodista de investigación que conocía de los tiempos en que la empresa aparecía en suplementos económicos. No le di todo. Solo lo suficiente para que oliera sangre. Una constructora madrileña con contratos públicos y posibles irregularidades. Él mordió el anzuelo. Javier empezó a sospechar. Una tarde, al dejar a Alejandro, me miró fijamente. ¿Sabes algo de esto? Sonreí con esa calma que tanto lo desconcertaba ahora. ¿De qué? ¿Exactamente? No insistió. Pero vi el miedo real por primera vez. El miedo de quien entiende que el tablero ha cambiado y no sabe quién mueve las piezas contrarias. Alejandro empezó a elegir pasar más tiempo conmigo. No lo forcé, simplemente estuve ahí. Estable. Mientras su padre se descomponía. Prefiero quedarme contigo esta semana, dijo una vez. Sentí una punzada de culpa. ¿Estaba usando a mi hijo como arma también? La pregunta me persiguió días. El artículo salió en un diario digital importante, sospechas de irregularidades en constructora ligada a contratos públicos. Sin nombres aún. Pero suficiente para que los clientes empezaran a llamar cancelando reuniones. Javier perdió un proyecto millonario en Málaga. Me llamó furioso a medianoche. Esto no es casualidad. La vida está llena de consecuencias. Javier. Respondí con voz serena. Colgué antes de que pudiera replicar. Por dentro temblaba. Porque sabía que ahora él contraatacaría. Y porque empezaba a darme cuenta de que ganar podía costarme más que perder. Javier contrató a un detective. Lo supe porque el mío me avisó, un hombre siguiendo mis rutinas. Fotografiando mis salidas. En otro tiempo me habría aterrorizado, ahora solo ajusté mis movimientos. Dejé de usar el correo personal para envíos sensibles. Empecé a reunirme con el periodista en cafés concurridos del centro. Elena se puso nerviosa. Abandonó el apartamento compartido temporalmente. Según fuentes del detective. Javier empezó a beber más, lo notaba en su voz cuando hablaba con Alejandro por teléfono. El estrés lo estaba quebrando de formas que yo no había previsto. Y eso me perturbaba, porque parte de mí aún recordaba al hombre del que me enamoré. El que construía imperios con pasión genuina. Una noche Alejandro me confrontó. Papá dice que alguien lo está saboteando. Que podría ser alguien cercano. Lo miré a los ojos. Esos ojos que tenían la misma forma que los de su padre. La gente comete errores y luego busca culpables fuera. Respondí. No mentí del todo. Pero sentí como la distancia entre mi hijo y yo empezaba a formarse. Sutil pero real. El segundo artículo fue más directo. Nombraba la empresa. Mencionaba fuentes internas preocupadas por contabilidad creativa. Las acciones de los socios minoritarios cayeron.
Javier tuvo que reunirse con el banco para renegociar líneas de crédito. Volvió a mi casa, una tarde sin avisar. Con ojeras profundas y olor a whisky. Necesito que hablemos, dijo. Lo dejé pasar. Por primera vez en meses. Vi al hombre vulnerable que había escondido tras la fachada de éxito. Esto me está destruyendo, admitió. La empresa. Todo. Esperé. ¿Tú sabes algo? Silencio. Por Dios. Si eres tú. Por Alejandro. Esa apelación a nuestro hijo fue el error táctico. Sentí como la última empatía se evaporaba. Tú elegiste destruir primero. Respondí con voz plana. Ahora asumes las consecuencias como hombre adulto. Se fue dando un portazo. Esa noche no dormí. Me pregunté si estaba convirtiéndome en un monstruo peor que él. Porque disfrutaba viendo su caída. Sí. Pero también sufría cada paso. La venganza no era catarsis limpia, era una herida que se infectaba a ambos. Decidí acelerar. Entregué al periodista las pruebas definitivas, correos donde Javier y Elena discutían cómo repartir beneficios de proyectos inflados. El tercer artículo fue devastador. La fiscalía abrió investigación preliminar. Los medios nacionales lo recogieron. Javier perdió la presidencia de la empresa familiar, los socios lo apartaron temporalmente para proteger la imagen. Elena desapareció del mapa, según rumores. Volvió a Barcelona con la cola entre las piernas. Él intentó un último movimiento, propuso reconciliación pública. Por Alejandro. Por las apariencias. Me reuní con su abogado. Ofrecieron un acuerdo generoso, me quedaría con la casa. Una pensión vitalicia. Silencio total sobre sus asuntos. A cambio, yo declararía públicamente apoyo durante la crisis. Casi acepto. Casi. Porque vi la salida limpia, dinero. Paz. Preservar algo para mi hijo. Pero luego recordé la graduación. El sobre blanco. Su sonrisa de victoria. Y supe que no podía parar. Rechacé el acuerdo. Filtré las pruebas directamente a la fiscalía a través de un contacto indirecto. Javier fue citado a declarar. Alejandro dejó de hablarme durante 3 días. Has destruido a papá. Me dijo finalmente. Con lágrimas. No lo entiendes ahora. Respondí. Pero algún día sí. Mentira. Quizás nunca lo entendería. Y esa certeza me dolió más que cualquier cosa que Javier hubiera hecho. La detención de Javier fue discreta, lo recogieron en la oficina una mañana de octubre. No esposas a la vista. Solo una citación que se convirtió en arresto preventivo por riesgo de fuga. Los medios lo llamaron caso de corrupción en la construcción madrileña. Su foto en portada. Demacrado. Yo vi las noticias en la cocina. Con el volumen bajo. Sentí. Nada. Ni satisfacción plena. Ni remordimiento agudo. Solo vacío. El precio había sido alto, Alejandro se había ido a vivir con unos tíos en Valencia, hasta que las cosas se calmen. Mi hijo apenas contestaba mis mensajes. Elena fue imputada también. Pero salió bajo fianza. Desapareció del radar profesional, su carrera destruida antes de despegar. Javier intentó contactarme desde prisión. Una carta manuscrita que el abogado me entregó. La leí en el coche, pedía perdón. Hablaba de errores. De amor residual. De cómo todo se le había ido de las manos. Al final, has ganado. ¿Pero a qué precio? Quemé la carta en el fregadero. Porque tenía razón. El precio era mi relación con Alejandro.
Mi propia humanidad erosionada. Las noches en que me despertaba sudando preguntándome si había otra forma. El juicio fue largo y mediático. Yo declaré como testigo de la acusación. Con voz firme. Detallando las irregularidades que había descubierto recientemente. Javier me miró desde el banquillo sin odio visible. Solo cansancio. En un momento de receso. Se acercó escoltado, lo planeaste todo. ¿Verdad? Asentí apenas. ¿Valió la pena? No respondí. Fue condenado a 4 años. Pena reducida por colaboración posterior. La empresa quebró. Los bienes embargados. Yo recibí mi parte legal. Suficiente para vivir bien. Pero sin el imperio que ayudé a construir. Alejandro volvió cuando su padre ingresó definitivamente. La conversación fue tensa. En el salón donde antes celebrábamos Navidades. ¿Por qué no paraste? Preguntó. Porque parar habría significado aceptar que la humillación era el final de mi historia. ¿Y ahora cuál es el final? Silencio. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. Alejandro volvió a casa. Pero con distancia. Yo empecé terapia no por culpa exactamente, sino por entender qué quedaba de mí después de todo. Javier salió en libertad condicional tras 2 años. No intentó contactarme directamente. Se mudó a un piso pequeño en las afueras. Trabajando como consultor freelance. Una tarde recibí una llamada anónima. Su voz, he pagado. ¿Tú has pagado ya? Colgué. La vida continuó con una normalidad aparente que resultaba obscena. Alejandro entró en la universidad en Inglaterra. Como siempre quiso. Yo pagué con el dinero del acuerdo. Sin mencionar su procedencia. Nuestras conversaciones eran educadas. Superficiales. El daño estaba hecho. Me mudé a un apartamento más pequeño en Chamberí. Vendí la casa de las Rozas, demasiados fantasmas. Empecé a trabajar como consultora independiente para pequeñas empresas. Usando la experiencia que Javier siempre minimizó. Ganaba bien. Pero el éxito sabía a ceniza. Una noche. Revisando viejos correos. Encontré fotos de la graduación. Alejandro radiante. Javier y yo sonriendo a ambos lados. La imagen me golpeó como un puñetazo retardado. Lloré por primera vez desde todo empezó. No por Javier, sino por lo que habíamos perdido los tres. Javier intentó reconstruir algo. Según conocidos comunes. Vivía solo. Sin nuevas relaciones públicas. Había escrito un libro manuscrito sobre errores empresariales que ningún editor quiso publicar. A veces lo veía en noticias locales, conferencias sobre ética en los negocios. Ironía cruel. Elena se casó con un funcionario en Barcelona y desapareció del todo. Yo salía ocasionalmente. Pero las citas eran vacías. Los hombres veían a una mujer atractiva de 50 años con dinero propio, no veían las cicatrices internas. La desconfianza absoluta que ahora gobernaba mis interacciones. Alejandro vino de visita en Navidad. Cenamos en silencio largo tiempo. Finalmente, papá me escribió. Dice que no te odia. ¿Y tú? Pregunté. No lo sé. Esa honestidad dolió más que cualquier acusación. Me preguntaba si la venganza había valido la pena. La respuesta variaba según el día. Algunos. Sí, había recuperado dignidad. Otros. No, había perdido a mi hijo en el proceso. Una tarde recibí un sobre sin remite. Dentro. Una foto antigua nuestra 3. En las primeras vacaciones en Menorca. Al dorso. Letra de Javier, esto también existió. No la tiré.
La guardé en un cajón. Años después. Alejandro se graduó en Londres. Fui sola. Javier no fue invitado. En el aeropuerto de vuelta. Lo vi por casualidad en la sala de espera. Más delgado. Cabello gris completo. Nuestras miradas se cruzaron. Se acercó. Enhorabuena por nuestro hijo. Dijo. Gracias. Silencio. ¿Sigues pensando que valió la pena? Preguntó. Miré sus ojos cansados. ¿Y tú sigues pensando que tu traición no tuvo consecuencias? Sonrió apenas. Con amargura. Touché. Se alejó sin más. En el avión. Miré por la ventanilla las luces de Madrid acercándose. ¿Quién ganó realmente?